Hola queridos amigos, volvemos a hacer nuestro tarot interactivo. La idea es aquello que tenemos en mente y el posible resultado. Así que, ya sea que sea una tirada de amor, de trabajo, de dinero, de salud, de proyectos, la idea primero es concentrarse en una de estas 4 cartas para ver la real motivación o el real obstáculo que pueda haber en esto que nosotros estamos preguntando. Entonces, una vez que eligieron estas 4 cartas, vamos a ver para la primera carta cómo se resuelve y luego la vamos a develar como misterio, como secreto. Entonces, la primera carta que los pone a ustedes en esta posición, también la situación por la que estamos preguntando, y la carta es el colgado. Por tanto, es una situación que punto 1 desde nosotros nos va a requerir posiblemente tener que hacer algún sacrificio. Es una carta que habla de situaciones que dependen muchas veces de otras situaciones, como por ejemplo temas familiares o temas económicos, un tema que nos obliga a esperar para ver de qué manera se desarrolla en el futuro esta situación. Así que en este caso, en esta situación por la que estamos preguntando, no tenemos en el momento la disposición de poder actuar porque el momento en sí requiere que le prestemos atención primero a otras cosas que están en nuestro entorno y que son más importantes que esto por lo que estamos preguntando. Si quisiéramos avanzar en esta situación por lo que estamos preguntando tenemos en mente, quizás veríamos que no logramos los resultados porque o no lo encaramos de la manera adecuada o porque no vemos aquello que está detrás de la situación por estar simplemente concentrados en lo que a nosotros nos interesa. Esta es una carta totalmente antiego que nos obliga a ponernos en segundo lugar con nuestras motivaciones y deseos. Por lo tanto, si avanzáramos en esta situación desde esta carta, posiblemente el resultado fuera negativo para nosotros. Por eso nos dice reflexiona profundamente antes de actuar. Y vamos a ver entonces, más allá de esta carta, de esta energía de sacrificio y renuncias, ¿cuál sería la carta que es obstáculo o que es ventaja para nosotros? Bueno, la templanza, que es una carta de sanación, por tanto es interesante que si el problema es de salud, el problema es económico, bueno, la carta dice adaptarse a la situación. Entonces, en el lado positivo, si a través de la templanza nosotros encontramos ese punto medio, encontramos la manera de adaptarnos a la circunstancia actual antes de querer seguir nuestro deseo, eso va a ser lo mejor para el momento. Y en el lado negativo sería la sobreadaptación, ¿no? Si directamente no nos ponemos en primer lugar y todo nuestro pensamiento está en función del otro, sobre todo en relaciones de amores y parejas, ¿no? Estar simplemente demasiado flexibles para adaptarnos, para que las cosas sucedan, y esto nos resulta en este caso negativo, ya que denota nuestra debilidad, nuestra falta de carácter. Entonces, interesante es, por un lado, no solo como dice la templanza, ver todos los puntos de vista, tratar de ponerse en el medio de las dos posiciones que pueda haber en esta situación. Si estamos preguntando si lo hago o no lo hago, las dos cartas nos dicen considerar todos los puntos de vista, verlo no solo desde tu lugar, sino desde el lugar del otro, saber ponerse en el lugar del otro, ser adaptable y flexible sin caer en el extremo, en el exceso de eso, y la comunicación como clave, la reflexión y la comunicación. ¿Qué sería en este caso lo positivo? Bueno, justamente la misma energía de pensar, plantearse, estudiar, capacitarnos, si estamos hablando de proyectos y trabajos, esperar y mientras tanto pensar y reflexionar si estamos hablando de una pareja, ¿cierto? Y el resultado final de esta situación será luego avanzar. Si yo entendí todas estas misiones de estas 3 cartas, que todas tienen que ver con aceptación, adaptación, fluir, entender el punto de vista del otro, saber ponerse en medio de 2 puntos extremos, yo, vos, o lo que yo quiero, lo que el otro quiere, y estudiar, esperar, pensar, reflexionar,
entonces recién ahí se abrirán los caminos para que esto avance y la situación fructifique en esto que estamos deseando, que estamos necesitando. Y esto es como un premio, como un mérito al haber sabido renunciar al ego, renunciar a los apegos, haber entendido cuál es la verdadera naturaleza de nuestra esencia en esto que estamos persiguiendo, ¿cierto? Si solo estoy pensando en mí, si solo estoy pensando en el otro y no sé ponerme en primer lugar, este conocimiento que nos da nos va a servir en el futuro para saber justamente cómo lograr las cosas que queremos. Así que recién después de esta profunda reflexión, las cosas tenderán a avanzar dándonos progreso y éxito. Entonces, si elegiste la primera carta, tiene que ver básicamente con sentimientos. Esto es importante. Lo que motiva en el fondo, lo que hay que poner en primer lugar, justamente tiene que ver con sentimientos. Si se trata de la casa, de la familia, de los amores, de las relaciones, más allá de lo que estemos preguntando, de lo que tenemos en mente, prestarle atención a tu corazón, a tus sentimientos, a tus valores, a tu yo emocional. Vamos a ver entonces si elegiste la segunda opción. Entonces en esta segunda opción vamos a mezclar las cartas y vamos a ver del mismo modo el tema o tu situación, lo que está en contra, lo que está a favor y el resultado. Entonces, luego develaremos en el inconsciente por dónde va lo que de verdad es importante. Ya vimos que en el primer caso, más allá de sacrificar, renunciarnos, si tiene que ver con proyectos, si tiene que ver con amores o con dinero, es serle fiel a nuestro corazón. Vamos a ver entonces nosotros o la situación. Habla de coraje, de valor, de decisión y firmeza, de la fuerza de la voluntad sumado a la inteligencia y la creatividad. Es una carta de deseos, es una carta muy sexual si estamos hablando de las relaciones, pero esta carta nos pide tener control sobre nuestros instintos, porque si nosotros nos dejamos llevar por ese deseo, podemos ir equivocadamente y entonces podemos herir al otro. Entonces básicamente controlar nuestro deseo, nuestro instinto, ya sea el miedo, ya sea la rabia, el enojo, la frustración o ya sea un profundo deseo de conquistar al otro, esta carta va en esa dirección, nos pide tener fortaleza para perseverar y lograr las metas y nos pide tener inteligencia para controlar nuestros instintos, para que no sean nuestros instintos lo que nos traiciona. Entonces, como situación, es una situación de control y dominio. Como nosotros, tiene que ver con esta capacidad, ¿no? Ser personas de luz, ser personas de sanación, de conectar con el deseo sin herir al otro, de controlar nuestros instintos básicos, que son los que nos pueden llevar a los errores. Entonces, como carta de bloqueo, justamente, ¿no? El deseo y la pasión. Saber utilizar esta energía. En el lado positivo, si yo entiendo cómo controlar mis instintos, esta carta del diablo me va a empoderar, me va a dar esa impronta de saber aprovechar las oportunidades, de utilizar lo mejor posible mis recursos para lograr eso que estoy deseando. Justamente dos cartas que hablan de deseo, entonces evidentemente el deseo es acá la base de la situación. Entonces, en el lado negativo, este diablo puede hacer que yo seduzca, utilice justamente la bestia que hay en mí, mi lado sombra, que muchas veces proyectamos, que es lograr a cualquier precio y de cualquier manera lo que deseo. En el lado positivo es saber cómo utilizar esos recursos para lograr las metas que me propongo. Si vemos lo que está a favor, bueno, a favor está la carta de la plenitud, la realización, y esto es la seguridad en uno mismo. Esto es conocerse y saber justamente cómo dominar las situaciones, qué as bajo la manga usar en cada situación. De esta manera sé perseguir y conseguir el éxito a través justamente de mi fuerza de voluntad, de utilizar, empoderarme de todos mis recursos, y de esta manera yo por mí mismo puedo llegar a esta meta que me propongo, ya sea una relación de amor de pareja, ya sea un trabajo o cualquier otra situación, aún en salud, vencer las cosas que me preocupan.
¿Y cuál sería el resultado? Bueno, justamente el resultado sería súper positivo de alcanzar esa meta, de además sentir esa plenitud, esa armonía con el entorno. Es cuando estoy en el lugar indicado, con la persona indicada, en la situación indicada, y siento que todo vibra en esa armonía, todo vibra en esa integración a el mundo. Y eso tiene mucho que ver con conocerse mucho uno mismo, saber muy bien qué deseo y cómo lograrlo. Entonces, si elegiste la segunda carta, esto está conectado justamente a la pasión y al deseo. Entonces, es utilizar esa gran oportunidad que nos da la vida para lograr consumar eso que tiene que ver con el proyecto, y ese proyecto que te vitaliza y te apasiona. Entonces, en la segunda carta, desde el inconsciente, lo que te está motivando justamente va en concordancia de esta carta que tiene que ver con el deseo y cómo consigo aquello que deseo y que me ofrece la vida, esta gran oportunidad de concretar mi éxito, ya sea si es una relación. Lo que me motiva justamente es una parte un poco egoica que tiene que ver con lograr aquello que me hace sentir bien a mí y aquello que me apasiona en la vida. Entonces, la energía, sobre todo la energía positiva, no tanto la energía de lograr por la fuerza las cosas que me propongo, bueno, tiene que ver con esa parte, sobre todo si somos esta energía fuego, ¿no? Estoy conectando con esa parte mía que irradia fuerza, energía y vitalidad. Y lo que al fin, más allá de que estoy hablando acá de una relación de pareja, lo que de verdad es importante para mí también tiene que ver con mi propio proyecto personal, ¿no? Para que se entienda, en el primer caso, cuando elegimos y vimos la tirada, lo que me motivaba era estar feliz, sentirme bien y lograr esa paz y armonía dentro de mi clan, dentro de mi familia, ese bienestar para todos. En el segundo caso, la idea es un poco más egoica, acá se centra en uno mismo y tiene más que ver que lograr la pareja o lograr el trabajo, lograr la autorrealización, seguir el propio deseo, conquistar mis propios proyectos. Entonces, si estoy hablando de un vínculo de pareja, entender que esto no sea el obstáculo, por eso el diablito, ¿no? De que esta pareja también me sirva como puente, o que al final a esta pareja no le voy a prestar tanta atención porque lo que me motiva va más allá de la relación. Lo que me motiva para bien o para mal tiene más que ver con un proyecto personal, con el trabajo o la necesidad de uno. Y esto es lo que al final puede obstaculizar también la relación, porque no la vamos a poner en primer lugar, sino que ponemos en primer lugar nuestra búsqueda personal. Muy bien, si elegimos la tercera opción, inconscientemente lo que va a estar motivando, más allá por lo que estoy preguntando, vamos a ver cuál es la cuestión de fondo. Entonces, ya sea que preguntamos por un proyecto, ya sea que preguntamos por una relación, dinero o salud, esta carta es la cuestión de fondo más importante en el momento, ¿no? En el primer caso los sentimientos, en el segundo los proyectos personales, y veremos con las otras dos. Entonces, mi situación y yo en esta situación. Esta es la carta de una búsqueda, ¿cierto? El deseo de iniciar algo nuevo, en donde lo más importante es ser uno mismo, ¿no? No escuchar a los demás, no escuchar los consejos, las imposiciones, ni las trabas, las limitaciones, sino iniciar un nuevo camino donde lo importante justamente es el camino, el proceso, antes que la meta a la que voy a llegar y antes de la finalidad con la que voy, sino justamente es como cuando decimos voy de vacaciones y desde que salgo de mi casa lo más importante no solo es llegar al lugar de vacaciones, sino todo el viaje. Si yo aprendo a disfrutar de todo, eso va a ser mi éxito completo. En este caso, de lo que estamos preguntando, es la búsqueda, pero la búsqueda desde uno, para la realización de uno. Entonces, en amores es la posibilidad de encontrar un nuevo amor, un amor distinto a los demás. En el trabajo, en los proyectos también, es el proceso que inicia, es la búsqueda misma, el proceso mismo desde cero en el que estoy embarcado. Entonces es la necesidad de moverme
pero moverme desde mi fiel corazón, desde aquello que de verdad quiero y que me dé libertad y que además me permita crecer, ¿cierto? Por eso decimos ser fiel a uno mismo y disfrutar del proceso desde el inicio, ¿no? Desde la parte de socializar, salir, moverse, conocerse, abrirse a todo lo nuevo y desde la parte más intuitiva y creativa de esta carta. No es tan mental como más espiritual, ¿no? De llegar a un éxito que me complace más desde el interior que desde los logros materiales, externos, etcétera, ¿no? Así que esta carta del buscador tiene mucho que ver con ustedes mismos, es importante para ustedes, aunque luego veremos desde el inconsciente cómo está conectada. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos? Otra vez la energía del diablo, y esto tiene que ver con los peligros que no veo. Por un lado, ser demasiado centrado en uno mismo, demasiado egoísta, pero por otro lado, como esta es la carta de la espontaneidad, de justamente no pensar tanto en las cosas que busco, cómo las busco, sino que ir muy libremente en el proceso de lo que deseo lograr, el diablo me advierte, bueno, ten en cuenta, ¿cierto?, que si no sé lo que busco, puedo encontrar cualquier cosa, y como no sé reconocerlo porque estoy abierto a todo, el peligro es caer en situaciones tóxicas, en situaciones peligrosas. Entonces este diablito nos previene de no seamos tan libres al buscar, no seamos tan poco prejuiciosos, porque en esta sensación pueden engañarnos, pueden aparecer todo tipo de peligros, y esto es lo que tenemos que estar prestos a ver. En el lado positivo es el amor y el disfrute, ¿no? Si estamos hablando de una relación, lo positivo es que estamos abiertos desde el loco y desde la emperatriz a gozar de la vida, de este proceso de búsqueda, sentirnos felices con nosotros mismos antes de iniciar todo tipo de búsqueda, de relacionarnos, expandirnos, divertirnos, disfrutar. En el lado positivo tiene que ver con eso, más allá de advertir de ciertos peligros. Y si estamos hablando de amores, no solo son de amores tóxicos, sino el riesgo de algunas enfermedades también. Cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. En el lado psicológico, con estas personas manipuladoras, etc. La emperatriz en el lado positivo es nuestra inteligencia emocional. No solo es la carta creativa que me dice cómo salir de las crisis, aún si estoy preguntando por proyectos y trabajo, ¿no? Saber aprender de esta inteligencia emocional, de reconocer las señales de este posible peligro, de las personas que nos manipulan, que buscan sacar provecho de nosotros. Bueno, esta emperatriz sabe muy bien cuidarse de sí misma y cuidar a los demás. Entonces, en el lado positivo es disfrutar, ¿cierto? Pero a partir de nuestro conocimiento, de poner las barreras, de saber cuidarnos, etcétera, ¿no? Entonces, son cartas, las tres cartas, quiero decir, aplican mucho a la intuición y a la creatividad. Entonces, en esto que estás preguntando, más allá de lo mental y de las estructuras, lo más importante es, sobre todo en los conflictos y en las crisis, apelar a tu creatividad, de encontrar esa vuelta de tuerca, ese lado original, único, que nos marca, nos diferencia de los demás para lograr estas cosas que me propongo, ¿no? Entonces, si acá todos van a una fiesta vestidos de una manera, yo me destaco porque voy de otra manera, ¿no? Necesitamos ser un poco distintos a los demás. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, justamente lograr, por un lado, dominar a este diablito, dominar a nuestros instintos, y por otro lado, por nuestra fuerza de voluntad, inteligencia y creatividad, lograr las cosas que nos proponemos, ¿no? Donde la comunicación va a ser importante, pero también saber tener disciplina, control, y esa mano izquierda, como decimos, ¿no? La mano femenina receptiva de la elegancia, el don de gente, el saber hacer, la diplomacia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es en el lado consciente, ¿no? Vamos a ver el lado inconsciente. ¿Qué puede estar motivando esta pregunta? Bueno, los oros nos hablan, por un lado, de una búsqueda de seguridad y estabilidad, ¿no? Una búsqueda de realización práctica, ¿no? Algo que sea tangible, que sea realista. Entonces, este diablito, por ejemplo, si estamos hablando de proyectos y trabajo, mira la parte material, ¿no? Se va a satisfacer por el lado que más le da, que más realización
práctica y económica le permite lograr. Ese sería el lado especulativo del diablito. Entonces la búsqueda va a ser no solo de disfrutar y de conectar con la creatividad y la expresión, sino también de materializar ese proyecto y la necesidad de tener algo seguro y estable en el tiempo, ya sea un amor, ya sea un proyecto o un trabajo. Este es el lado más económico, más práctico, más realista de las tiradas que hicimos hasta ahora, ¿no? La motivación interna tiene que ver con eso, ¿cierto? Que logremos al final algo, ya sea un trabajo, un amor, una relación, que nos dé seguridad y estabilidad en el tiempo. Bueno, si elegiste la cuarta opción, la verdadera motivación, vamos a ver entonces por dónde se manifiesta, se expresa. Y entonces, situación, tema o uno mismo, bueno, la carta. Si estos son ustedes en la situación tiene que ver con mostrarse tal cual son. Unas personas que consiguieron estar en un momento de felicidad, de plenitud, básicamente por ser felices con uno mismo, ¿no? Con saber quién es uno, con las cosas que ha logrado, esa satisfacción de mostrarnos tal como somos, ser naturales, integrarnos a los ambientes en donde estamos en paz y armonía, pero básicamente disfrutar no solo de la naturaleza, sino de las cosas simples de la vida. Esta es una carta muy espiritual, entonces conecta con eso que es para nosotros nuestra misión, ¿no? Esas señales que nos revelan que estamos en la situación correcta, en el momento correcto, y estamos llenos de felicidad e ilusión, y esto es súper interesante energía para conseguir cualquier fin, cualquier meta, ¿no? Esta plenitud cual adolescentes llenos de energía vital, llenos de creatividad, en contacto con el mundo, con la naturaleza, dando ya nuestras cualidades y dones, no tanto esperar recibir como dar aquello que ya sabemos que conquistamos, ¿no? Si es amor, es ese amor que tenemos para dar puro, sano y limpio. Y si es a través de un trabajo, es volcar en él toda nuestra creatividad, sabiduría, inteligencia y sobre todo en un ambiente, un entorno feliz en donde nos sintamos integrados y donde daremos todo de nosotros para que esto ocurra. ¿Qué puede ser lo negativo en esta situación? Bueno, ser ingenuos, ¿no? En esta situación a veces desbordar de energía, de optimismo, a veces exagerado. Esto es no ver los problemas, no ver por dónde pueden venir las trampas, ¿no? Manejarnos en esta situación como si fuéramos todos iguales con el mismo propósito de bien. Entonces te dice, mucho cuidado porque vos sos este tipo de personas abiertas, sencillas, claras, seguras de vos mismo. Sin embargo, puede haber personas que no son tan claras y que pueden tomar ventaja de esta situación. Una vez que entiendo esta energía, entonces este sol se transforma en más luz, en más claridad, y voy a encontrar estas personas que van a vibrar conmigo como mi alma gemela en el ámbito del amor, y esas personas que son armónicas conmigo para los proyectos y los trabajos, ¿no? Ya sea un socio, un amigo, una colaboración, cualquier cosa que necesite, bueno, lo voy a encontrar si estoy bien precavido y bien prevenido de no dejarme llevar por demasiado optimismo y no parecer ingenuo o infantil en esta situación, ¿no? O sea, yo voy con mi cara de sonrisa, voy con mi buena fe, y cuando el otro percibe que soy tonto y quiere abusar de mí, ahí le pongo el freno y le digo, para, ¿cierto? Que esto que ves no es una persona ingenua, es una persona simple que disfruta de la vida, pero que sabe decir que no a situaciones que son de invasión o de abuso. Entonces, en el lado positivo es justamente empoderarse, ¿no? Estar por encima de las situaciones, ser uno el que domina, ser uno el que domina sus pasiones, que conquista las cosas que se propone a partir de esta simpleza, de este encanto, ¿no? De aprender a decir, bueno, yo también soy un ángel, yo también tengo mis cualidades y con estas cualidades salgo a la vida y con estas cualidades conquisto. Esto es interesante porque justamente con respecto a lo que decía antes, si a mí ya me tomaron, ¿no? El pelo antes, ya me tomaron de ingenua, de tontos, este demonio, este ángel caído,
tiene que ver con ese momento de decir, no, a mí ya no me va a pasar esto, porque yo ya sé, yo ya aprendí, o sea, fíjate, acá conociste mi lado ingenuo infantil, acá conoces mi otro lado, ¿no? Cuando me empodero y cuando sin enojarme ni gritar digo que no y reclamo mis derechos. Si esto creo que es mi lugar de trabajo o si esta es mi relación, no habrá terceras personas que interfieran en lo mismo, ¿no? Sé competir y sé luchar por aquello que creo que es propio y que merezco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta situación? Bueno, por un lado, conseguir eso que deseo, conectar con el amor, con la unión, con la armonía, vibrar desde el corazón, estar enamorados en una relación, en una pareja o cooperar mutuamente dentro de un proyecto, de un trabajo. Es todo tipo de soluciones si estamos hablando de temas de enfermedad o temas económicos, ¿no? Acá llego a los acuerdos, acá llego a ese lugar, a esas personas que me solucionan los temas y que me acompañan en estos procesos, que me dan su apoyo y que están ahí conmigo ayudándome. Esto es lo que surge a partir de esto que tenemos en mente, ¿no? Ya sea el amor, ya sea los proyectos, pero vamos a ver la motivación interna, la motivación inconsciente, que tiene que ver con nuestra energía mental, ¿no? El poder de victoria, como se llama esta carta, el poder del triunfo desde un plan, desde las ideas claras, desde la elaboración de estrategia, desde los estudios, ¿no? Esta preparación que tengo, pero también desde mi inteligencia. Entonces, acá el deseo es lograr el éxito, lograr la victoria en esto que estoy proponiéndome, y entonces las ideas claras, la mente clara, justamente lo que decíamos, ¿no? Cuando el sol me da esa visión, esa claridad mental y me da la posibilidad de elaborar un plan, acá se trata inconscientemente de un éxito, un triunfo que estoy buscando. Si antes quizás tuve varios fracasos, tuve varias derrotas, ¿no? Entonces, en el primer caso, lo importante es el corazón, lo que desea el corazón, para resolver mis propios temas, los de la familia, las personas que son importantes para mí. En el segundo caso, conecta con mi deseo personal. En el tercer caso, con aquello que me da seguridad y estabilidad. Y en el cuarto caso, tiene que ver con un éxito, una victoria, destrabar problemas, encontrar soluciones, ¿no? Es la firma de papeles, es acuerdos y contratos a partir de la claridad de pensamiento y comunicación. Bueno, queridos amigos, espero que haya sido clara, si no me lo hacen saber, y que los haya iluminado también un poquito respecto de eso que tienen en mente. Mucha suerte.